eh, no es el de eh, generar una memoria autómata, lo que les decía hace rato, sino el de retener a través de esa representación que hemos hecho, retener la información. Por eso dice la representación gráfica de una idea se hace más fácil memorizar. Y ahí en este mapa mental vale ese dicho, y aquí lo hemos introducido, lo que alguien decía, una imagen vale más que mil palabras. Con una imagen uno puede explicar mucho, ¿no? Solamente al ver una imagen, un cuadro, una figura. Por lo tanto, esa, ese proceso de retención a través de la imagen es uno de los factores más importantes de la elaboración de los mapas mentales. ¿Ayuda para estudiar? Sí, totalmente la respuesta es un sí muy afirmativo. En, Cuando uno estructura los mapas mentales, empieza a leer y empieza a entender lo más importante y eso lo transcribe en esas estructuras del mapa mental, lo cual más adelante nos va a ayudar a, a resolver cualquier problema. Ustedes lo han hecho, indirectamente han tratado de hacer los resúmenes, los famosos, lo que ustedes dicen, las chanchullas que se utilizan en los colegios, etcétera, hacen resúmenes. Para los resúmenes tienen primero que leer, sacar lo más importante, lo colocan en esas pequeñas hojas, en los rollitos, o el nombre que se le llame. ¿Sí? Indirectamente están haciendo una estructuración o una reducción de ese contenido para poderlo entender. Pero aquí en el tema de los mapas mentales ya es sistematizarlo, ordenarlo ese proceso. ¿Cómo crear el mapa mental? Como ya les adelantaba cuando hemos visto la primera diapositiva de esta sesión, resulta más fácil de lo que pensamos. ¿Qué es? Se redacta una idea central en un papel en blanco, o sea, se coloca en el centro del papel la idea central, ¿no? La idea central puede ser el tema que tenemos que estudiar. Colocamos la idea en el centro y ya alrededor, ¿por qué se coloca en el centro? Porque nuestro cerebro va a empezar a comprender que se va a añadir los conceptos a los lados, a los costados, hacia arriba, etcétera, ¿sí? Y de acuerdo, como dice acá una recomendación, resulta mucho más efectivo si lo acompañamos de un dibujo, ¿ya? Por ejemplo, y aquí una sombrilla nos puede dar una idea de que son vacaciones en la playa con sol, etcétera, que nos hace mucho más fácil recordar el texto. Por lo tanto, esta idea central tenemos que saberla comprender qué vamos a hacerlo y a través ya sea de un término, a través de una palabra o a través de una imagen empezamos a trabajar con esa idea central. ¿Qué es lo que se hace después? A través de la idea central, ¿sí? Se comienzan a anotar ideas que estén relacionadas con esa idea central. O sea, aquí dice es una fase crítica, sí, porque ahí el brainstorming, lo que se llama la lluvia de ideas, sí, va generando una mayor análisis de todo lo que puede estar relacionado con esa idea central. Por lo tanto, de todas esas ideas, tenemos que anotar los hechos relevantes, o sea, los que son de mayor consideración a la idea. Pero al principio se anotan las ideas en forma desordenada, pero después el siguiente paso es el de unir todos los elementos con flechas. Eso nos ayuda a hacer un seguimiento, analizar el flujo de ese conocimiento, de esa idea que queremos elaborar y que queremos memorizar, ¿no? Entonces ahí se establece la jerarquía final.
¿ya? De lo que estamos representando. Para ayudar eso, algunos pueden decir es engorroso escribirlo. Es posible que sea engorroso, pero algunos sí lo hacen en una hoja en blanco. Pero también hay muchos softwares o APs que ayudan a elaborar, a ordenar, a sistematizar esas ideas como un mapa definitivo, o sea, un mapa mental. Y eso lo vamos a ver al final de esta presentación o de esta exposición. Lo vamos a ver uno de los softwares con el cual se va a trabajar, que se llama el CMAP Tools, de los muchos que existen en el mercado o en la web. Si aquí vemos otros, seguramente lo van a ver en sus pantallas. Esta es una imagen igual que he conseguido de esto, no lo hice yo. Pero aquí vemos primero la creatividad y lo que dice. Se trabajan las ramas para que tengan relación a través de colores. Y aquí está, cada rama tiene un color para no tener una equivocación respecto a la otra. La otra, que lo vamos a ver más adelante, una de las recomendaciones dice que se debe empezar tipo 12 en punto, o sea, a las 12 en punto, aquí arriba de la idea central, y las ideas tienen que fluir en función de las manecillas del reloj. Entonces, la lectura también tiene que ser en ese orden. Veamos, ¿qué dice? Construir un mapa. Para construir un mapa, ¿qué material se necesita? Tenemos que disfrutar ese material que sea agradable. ¿A través de qué? Rotuladores, lápices, libretas. Se debe utilizar un papel blanco que no esté rayado ni cuadriculado, ¿no? Esto nos dice rayado, cuadriculado, y que tenga un formato, ¿no? Un formato ya sea A3, A6 o uno que sea un papel panorámico, ¿no? Nos da una visión ahí que tenga mayor amplitud de visión. El corazón principal, o sea, la parte principal del mapa, ¿sí? El corazón tiene que estar centrado, ¿no? Tiene que estar en el centro de la hoja. Eso puede realizarse a través de una imagen, un color, una metáfora o una afirmación o un impulso, que aquí en este caso como un corazón o un signo de admiración. Tiene que ser esa idea central en un tamaño de 5 por 5 centímetros. Miren, estoy interpretando lo que alguien ha hecho de cómo construir un mapa mental. O por defecto, generar como una idea, una nube o que sea flexible, ¿no? Es la idea principal. Y a través de ahí se generan las ramas, ¿no? Las ramas, como son las orgánicas, flexibles y abiertas, ¿no? Una rama es abierta y flexible. Tiene que tener una inclinación de 45 grados, pero no tienen que ser verticales. Las ramas pueden ser igual de largos o pueden generar una armonía alrededor de la idea principal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ya? En un mapa mental se debe utilizar palabras, en lo posible una palabra, y lo más importante tienen que ser legibles y no sobreescribir esas palabras. Las formas que se utilizan pueden ser a través de frases, a través de pancartas, a través de bocadillos, lo que se llaman las ideas, etcétera, ¿no? A través de muchas formas podemos nosotros plantear. También se puede utilizar imágenes, una foto, un pictograma que sea sencillo o que nos genere que sea evocador, o sea, que tenga un color a través de las paletas que podemos utilizar que nos pueda hacer más fácil el recordar. Y tiene que ser de 4 centímetros máximo esa figura. Y los colores, tiene que utilizarse colores, y aquí como se ve colores en cada imagen o en cada rama, los colores tienen que ser libres, pero tiene que existir una legibilidad, o sea, que se pueda leer, que nos ayude a qué? A diferenciar cada idea secundaria respecto a la principal, que nos ayude a homogenizar la información,
tiene que ser legible para decir qué vínculos tiene una línea respecto a la otra o generar zonas de influencia en el mapa mental. Miren, este mapa mental se puede, ayuda a poder exponer a través de esas líneas, a través de esos términos vinculantes, a través de esas ideas, ¿no? Y poder tener mayor conocimiento. Entonces, solamente en analizar esto, ya sabemos cómo construir un mapa mental. Ahora bien, ¿cómo elaborar un mapa mental? Ya vamos a repetir casi lo mismo que hemos dicho anteriormente. Para desarrollar un mapa mental es necesario tener un lápiz, un papel, goma y color, ¿no? El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras, lo que decíamos hace un rato. O sea, tenemos que utilizar ideas claves o imágenes. No podemos colocar gran cantidad de texto, sino si queríamos hacer texto, podemos utilizar el PowerPoint. En este caso no es para eso necesario. Luego, el segundo dice, como hemos visto, se inicie siempre desde el centro de la hoja. O sea, la idea central tiene que estar en el centro de la hoja y tiene que remarcarse que es realmente, o sea, en la primera visión tiene que resaltar, tiene que ser remarcado que esa es la idea principal, ¿no? O sea, la visión tiene que saltar esa situación. Lo otro es que para darle importancia, lo que hemos hablado, para dar importancia, no, perdón, a partir de esa idea general tenemos que generar la lluvia de ideas, pero de términos o de acciones o de conceptos, definiciones que están relacionados con el tema. Luego, para darle la importancia a las ideas que se está logrando, se tiene que priorizar a través del uso del orden de las manecillas del reloj. Como tenemos que ordenar a través de la idea principal, no tenemos que amontonarla, sino ordenar alrededor de la idea central. Y además de esas ideas, la idea central tenemos que relacionar, vincularlas con los subtemas que se están utilizando a través de las líneas y a través de términos o palabras que vinculen esa idea central con el subtema que se quiere hablar o con la idea secundaria. Remarque las ideas en círculos, subrayando, poniendo colores, imágenes, es libre, esto está por eso decía, genera o aumenta la creatividad del que lo usa, ¿no? Use todo aquello que le sirva para diferenciar, ¿no? Entonces eso está, si el color le ayuda a diferenciar, como los resaltadores cuando estudiamos, ¿no? Sea creativo, o sea, déle importancia al mapa mental. Y si se acaba la hoja, no se limite, pegue una hoja nueva, ¿no? Su mente, o sea, la mente nuestra no se guía por el tamaño del papel, sino por el flujo de la información a través de esas conectores que se están relacionando, ¿no? A través de las líneas que se relacionan. 5 características que deben tener un mapa mental. La idea, que es la imagen central, aquí vemos la idea, un árbol. Los temas principales que irradian la imagen se llaman bifurcaciones, ¿no? Aquí tenemos en inglés el branch, las bifurcaciones. Las bifurcaciones pueden incluir una imagen o puede una palabra clave por qué se está bifurcando. Puede decir, por ejemplo, de la principal idea se clasifica en, y aquí 2 clasificaciones, ¿no? O se divide, o tiene 2 opiniones. Los temas de menor importancia como ramas de la bifurcación oportuna, o sea, si de ahí sobresale otro tema, se va armando de la bifurcación. Y las bifurcaciones forman una estructura de nodos conectados. No puede haber sueltos de cuadros, sino todo tiene que estar interconectado.
Por lo tanto, los mapas mentales, una de las ventajas de los mapas mentales es de que el profesor pueda mejorar sus apuntes, el estudiante pueda expresar las ideas de un libro, de un medio audiovisual, ¿no? Para elaborar ensayos. Las recopilaciones son sencillas y son flexibles porque no está estructurado, no está muy normado, muy reglamentado, es libre la elaboración y eso nos facilita para el proceso de aprendizaje, ¿no? Y además nos sirve para ordenar la información. El mapa mental se puede crear para cualquier área, cualquier actividad, cualquier materia. No tiene limitaciones como algunos otros donde no se puede aplicar en una determinada ciencia o en un determinado tema, un determinado el software, ¿no? Eh, luego, además, supone un instrumento mnemotécnico. ¿Qué significa ese término? O sea, mnemotécnico es una manera de poder comprender, de poder retener a través de una oración corta que sea fácil de recordar, a través de una imagen que sea fácil de recordar. ¿Ya? Y, por ejemplo, hay algunos que les hace muy difícil recordar los nombres de sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo vinculan el nombre con alguna idea, con algún objeto, con alguna cosa en general, ¿sí? Para poder recordar el nombre. Por ejemplo, si alguien se llama Rosa y uno no puede recordarse, pero si lo ha vinculado al inicio para aprender su nombre con una flor, entonces cuando lo vea, lo primero que va a venir a la mente de esa memoria mnemotécnica es una flor y a través de ahí va a recordar el nombre de la persona. A eso se refiere el tema de la memoria o el instrumento mnemotécnico, ¿no? O sea, es un proceso intelectual que nos ayuda a establecer relaciones, ¿no? Relaciones para recordar una cosa o algo. Si, si este proceso mnemotécnico que tiene sus reglamentos, nosotros o en el colegio se podría aplicar a los estudiantes, a los niños, y se les enseñaría a aplicar los instrumentos o los recursos mnemotécnicos, yo creo que tendríamos estudiantes con gran capacidad de retención de la información, ¿no? Lastimosamente eso no ocurre, pero la idea es eso, que los mapas mentales se pueda ir trabajando y nos ayuda a esa situación, a retener información. En los métodos tradicionales no son fáciles de memorizar, se pierde tiempo por la cantidad de palabras conectadas y no se usan las habilidades corticales, o sea, no generamos, no aplicamos la creatividad de nuestro cerebro, o sea, el área cortical nos ayuda a generar la creatividad del cerebro, mientras que los mapas mentales nos ayuda a poder tener mayor concentración a través de nuestro cerebro, destaca la esencia del material. Eso es muy importante. Para poder armar la estructura de un mapa mental, primero tenemos que comprender de una lectura cuál es la esencia principal. Y de ahí es donde se estructura. Y al poder entender cuál es la esencia principal, estamos comprendiendo qué es lo que qué es lo que estamos estudiando. Se debe destacar visualmente el orden relativo de la información. ¿A qué se refiere el orden relativo de la información? Por supuesto, primero, por los conectores que van vinculando de ideas
de términos, etcétera, y dos, de que está en orden de las manecillas del reloj. O sea, uno no puede ir de un lado al otro lado, sino que tiene que ir en orden de la información. Facilita la visión de las conexiones entre las ideas, sí, pues a través de esos vinculantes nos ayuda, que nos diga con una palabra podemos nosotros ya estar, tener mayor facilidad de comprensión. Incentiva la confianza en nuestra capacidad de aprender, sí, porque todos tenemos la capacidad de aprender, todos tenemos el mismo potencial, pero lo que no tenemos a veces son instrumentos que nos ayuden a hacer este proceso. Por lo tanto, los mapas mentales fomentan el amor al aprendizaje. Eso es lo que les decía en una de las sesiones. Lo que tenemos con nosotros es enseñar al individuo a que le guste aprender. A eso se refiere el que los mapas mentales fomentan el amor al aprendizaje. En una, eh, en una de las sesiones, ¿se acuerdan? Yo empecé con una imagen que decía, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Por eso es que necesitamos nosotros estudiantes que quieran aprender y a través de esto se les facilita el estudio, por lo tanto un, les genera una confianza en que sí son capaces de poder aprender. Eh, con esto nosotros lo que estábamos viendo es qué son los mapas mentales, ¿no? Ahora, como hemos dicho en una cápite, para trabajar los mapas mentales podemos nosotros utilizar una hoja en blanco y escribir sobre esa hoja en blanco. Pero también hay ahora a esta altura, y justo como estamos hablando y nuestro módulo es el tema de aprendizaje con tecnología, pues hay varios softwares que ayudan a aplicar estos mapas mentales. De esas hemos traído les voy a presentar un software que es el CMAP Tools. Y si me permiten, si no me equivoco, ya he subido, a ver, si es que no estoy equivocado. A ver, estamos en la plataforma. Instaladores, Camtasia, no. Recién voy a subir, lo voy a subir recién al final de la sesión. Vamos acá. Entonces, el SEMA Tools, tenemos la carpeta. Este es el archivo ejecutable. Y aquí está el video de cómo instalar el CMAPS Tools. Esto los voy a bajar. Y aquí en este archivo TXT está la página donde se pueden descargar el CMAP Tools. Entonces, una vez que copiemos, lo tenemos ahí, no lo vamos a repetir. Por lo tanto, aquí lo tenemos, quiero que lo atiendan el tema de la instalación. Ustedes lo van a tener, como les decía, jóvenes, pero será que comprendan para cualquier duda que les dé y no mañana pasado, porque van a hacer un trabajo al respecto con este CMAPS, ¿no? Y para que no digan de que no. Bueno, ahora vamos a ver el tema del instalador del tema.
para eso ustedes lo van a tener en esta carpeta de Synapse Tools y en este archivo de texto tienen la página donde se pueden descargar tools. Evidentemente hay videos para descargar de otras direcciones, pero yo les mando esta dirección. Entonces, si ustedes quieren descargarse, copian esta dirección y les va a dar esta página. Y en esta página ustedes tienen acá al lado izquierdo, dice Free Download para poder descargar. Y una vez que descarguen, lo van a tener este archivo que es Remattools X. Entonces lo que hacen es ejecutarlo, Remattools X, dice sí, hay que seguir las instrucciones y va instalando. Una vez que va instalando, se instala en la carpeta de archivos de programa. Y aquí tenemos Synapse Tools. Aquí están sí. El archivo de Synapse Tools, pero también El audio está muy bajo, licenciado. Perdón, no te escuché, dime. El audio está muy bajo, no se escucha. Ya, a ver, vamos a tratar de... Ahora. Ahora sí, licenciado. ¿Está bien? Y aquí yo tengo el acceso directo. Y aquí en realidad no necesitan hacer nada más que instalar y seguir las instrucciones, ¿no? En esta parte quiero aclarar, no es como los otros softwares que les he dado, donde tienen que un archivo que está craqueado, tienen que copiar en la carpeta donde se ha instalado para que pueda funcionar, etcétera. No, acá es directo, no necesita más que ejecutar el archivo exe y seguir la instrucción sí, etcétera. Les dicen quiere continuar, etcétera, y se instala automáticamente. Ahora, algunos me van a preguntar, pero no encuentro en mi escritorio, no aparece este icono de acceso directo. No aparece directo en el acceso, en el escritorio. Lo que tienen que hacer es ir a la carpeta de donde se ha instalado Synapse Tools y el archivo ejecutable lo mandan al escritorio como acceso directo, ¿no? Eso ya lo saben. Eso es directo, el Synapse Tools es directo. Y una vez que ustedes lo ejecuten, van a... empezar a abrir, está cargando, pues depende de la memoria y de la velocidad que tengan en sus computadoras. Y bueno, aquí ya nos da, aquí se nos va grabando, también puede ser mis maps, o sea, mis mapas mentales, todos los trabajos que ustedes pudieran tener. Y luego, si ustedes quieren trabajar con uno nuevo, Synapse Tools nuevo, y aquí tenemos la página para crear, ¿no? Y para empezar, doble clic para crear un concepto, eso es lo que les decía, los mapas mentales. Uno de los primeros pasos es crear el concepto y eso es en una hoja central, una hoja en blanco, donde se hace doble clic y ya nos está esperando este signo de interrogación, nos indica qué es lo que vamos a colocar acá en este recuadro o en esta idea principal. Y acá tenemos nosotros la fuente, qué tipo de letra vamos a utilizar, objeto,
Si vamos a colocar con sombra, las formas vamos a modificar, pueden ser redondas, círculos, ya viene el gusto de la idea para expandir espacios equitativos que existan, imágenes, si queremos colocar imágenes de imagen, colores de fondo, sombras, ¿no? Y estos son para importar plantillas cuando uno tiene. Las líneas conectoras de colores, tamaño, el estilo de las líneas, la forma de las líneas, porque no necesariamente puede ser una línea recta, puede haber una curva, ¿no? Una curva de 4 puntos, un vector o un círculo, etcétera. O la forma de dirección de la conexión, unidireccional, bidireccional o un enlace de inversión, ¿no? Ida y vuelta. Y además las puntas de flecha, las formas de puntas de flecha que se pueda lograr, ¿no? Y luego acá tenemos cómo vamos a configurar este CMAPS, el de si vamos a restringir, qué imagen de fondo, etcétera, y uno ya puede cargar si uno tiene ya las imágenes o si no busca de la computadora o directamente de sitios de internet. Entonces, y acá tenemos el menú donde dice editar, seleccionar conceptos, palabras, conexiones, etcétera. El formato, tipos de letras, el fondo, casi lo mismo que este menú, gran parte del menú. Herramientas, anotar, notariedad, creador de presentaciones, etcétera, ¿no? Entonces uno acá se la idea principal, coloca la idea principal, y ahí nos dice, haga clic y arrastre la flecha para hacer un enlace. Por lo tanto, hacemos un clic y sacamos un enlace. Y en el enlace, aquí nos da una palabra o un término que nos ayuda a conectar la idea principal, ¿no? Aquí está el conector. Este conector, jóvenes, sirve para poder, ¿qué es lo que va a salir de la idea principal? Por ejemplo, la idea principal podemos sacar, poner una palabra, decir, se divide en, y sacamos dos ramificaciones. Y aquí está la otra idea, la idea secundaria. Ahora bien, si de la idea principal tenemos otras ideas, se va descargando. O si de la idea secundaria sacamos, podemos sacar otras bifurcaciones. Solamente es jalar, depende de qué es lo que queremos mostrar. Esto, un punto aparte, es de que al pasar o al transcribir, podríamos decir, en este software, ya ustedes tienen que diseñar en una hoja, no de esta manera que está viendo el software, sino diseñar las ideas principales, cuáles se están conectando, y a veces un subtítulo se conecta con otro a través de una división, ¿no? Se divide en, y tenemos 3 subtítulos largos en 3 hojas, que son las 3 divisiones. Por lo tanto, ya se va armando las 3 divisiones respectivas con este conector, ¿no? Pues se divide en y puede salir en tres, o esta idea secundaria se divide en dos y así sucesivamente podemos ir elaborando. Por eso la idea ya lo tienen que tener, o las ideas ya lo tienen que tener por lo menos en un papel, y de ahí lo transcriben, podríamos decir, el término vale en el software. Mire, después yo puedo modificar, puedo alargar si el espacio no me está dando. Pero sí, uno de los principios básicos es que el conector empiece casi a las 12 en punto, hacia arriba, y que las ideas vayan fluyendo, cada brazo, que es una idea, ¿sí? Vaya fluyendo en el sentido del reloj, ¿no? Y esto se va desarrollándose con todas las ideas. Entonces, la sencillez del uso de este CMAP es tan igual como la sencillez que ayuda a poder estudiar a través de estos mapas mentales
y de explicar y exponer a través de estos mapas mentales. Por ejemplo, les voy a cargar, no sé si lo tengo acá, un ejemplo de que hice en un trabajo. Como os decía, antes de entrar en esta, si retrocedemos un poco, acá les voy a cargar, no sé si lo tengo acá, un ejemplo de que hice en un trabajo. Ya. En este espacio, al inicio que les sale en el software, les va apareciendo todos los trabajos que ustedes han hecho. O sea, pueden ustedes grabar en otras extensiones, o sea, se graba en dos formatos conocidos, porque después los otros formatos no son muy comerciables, no son muy fáciles de utilizar. Se puede grabar en extensión, dice guardar como en este menú archivo, guardar como y le dice en guardar como CMap Tools. Entonces, externamente, aparte que este trabajo está grabado o los trabajos que hayan hecho van a aparecer en esta plana, externamente en el disco duro pueden grabar con extensión CMaps o pueden pasarlo en una imagen, que son las dos más conocidas, porque después son otras extensiones que no son muy usables. Entonces, por ejemplo, es un trabajo que yo hice y está ya grabado lo tengo externamente, pero dentro del software también se tiene para poder utilizar, para poder editarlo, mejorarlo, etcétera. Es un trabajo que hice recientemente y es respecto, por ejemplo, las tendencias epistemológicas de la investigación científica en el siglo XXI de José Padrón, y ahí vamos sacando la introducción, los enfoques metodológicos, desarrollo, y va yendo por derecha, ¿no? Su contenido, los criterios, análisis, los enfoques. Por ejemplo, este mapa mental que nos indica que tiene en la introducción se puede hablar del desarrollo epistemológico y también se va a hablar del enfoque epistemológico. Y los dos nos saltan las preguntas, ¿qué es la epistemología? ¿Cuál es el estatuto? Etcétera. Y tiene su contenido, estamos hablando de la parte introductoria de este texto de tendencias epistemológicas, tiene su contenido. La primera sección habla de propuestas, la segunda sección de referencias fundamentales, la tercera de evolución, la cuarta de aplicabilidad, ¿no? Entonces, ya nos está dando una idea para poder exponer y para poder entender ya el inicio de este libro se está enfocando de esta manera. Lo otro nos dice, por ejemplo, criterios de análisis. ¿Qué criterios se analiza en este libro de tendencias? A través de tratamientos epistemológicos que muestran insuficiencia en su análisis. ¿Cuáles son? La visión cualitativa, la ciencia del espíritu, la ciencia, etcétera, ¿no? Y además, el criterio de análisis se basa miren lo que estoy explicando, que nos da la idea ya de todo este mapa mental, las variables para sistematizar los enfoques epistemológicos, perdón, son dos variables, el nociológico y el ontológico. Cada uno de ellos, el nociológico se basa en dos valores, que es el empirismo y el racionalismo, y el ontológico en idealismo y realismo. Miren qué fácil es de explicar cuando uno ha estructurado. Además, se trabajan en pares. El empirismo junto con el realismo es el empirismo realista. El idealismo junto con el empirismo, el enfoque empirista realista, y aquí tenemos unas pequeñas definiciones de cada uno de estos pares valores. Y luego dices, ¿cuál es el análisis que maneja? El análisis que maneja hace un análisis de la epistemología general. La epistemología restringe el tipo de conocimientos, maneja sinónimos y el análisis de este libro se basa en dos, en la tesis de Popper y en el triángulo de Cogensis, que cada uno tiene, maneja el referente, el pensamiento y así sucesivamente, que maneja el objeto. Vean que cómo se puede entender este libro, continuaremos, que es la gnoseología, mire, todo esto nos da el marco de análisis, epistemología, sinónimos, países, los tres mundos, qué significa la epistemología, el objeto, el sujeto, las sujetos, etcétera. Mire, y esto nos hace entender, por ejemplo,
La tesis de tres mundos de Popper maneja el mundo uno, mundo 2, mundo 3, que significa el mundo uno habla de las cosas objetivas, el mundo 2 del yo y el subjetivo, el mundo 3 las ideas y lo intersubjetivo. Y el triángulo de Huygens maneja tres elementos, el referente, el pensamiento y el símbolo. Y que son el referente se refiere a las cosas del mundo perceptible, el pensamiento es la idea, la representación mental que hace el individuo respecto a estas cosas y el símbolo que lo expresa en ese pensamiento, en una idea. Y estos tres están relacionados, cada uno de estos elementos, en el objeto, lo que toda filosofía habla, el objeto, el sujeto y la relación entre el sujeto y el objeto. Trabajo que se ha realizado a través de mapas mentales, lo cual en otras palabras ayuda a poder entender las tendencias epistemológicas, como ayuda también a poder explicar qué significa en términos reducidos. En realidad, este cuadro o este mapa mental es de, si no me equivoco, de alrededor de 28 hojas o 25 hojas, lo cual se ha resumido en esta estructura, ¿no? Por lo tanto, la importancia y la validez de un mapa mental es muy importante al respecto, ¿sí? Eso sería, todo esto les voy a dejar igual les voy a hacer copiar y para el caso de los virtuales les voy a hacer llegar en la plataforma correspondiente. Vean esta parte, se he seguido utilizando el primer software que les he enviado, que es el Camtasia Recorder, ¿no? Con eso yo puedo generar pequeños tutoriales al respecto. Vean la sencillez de lo que es el mapa mental, ¿no? O sea, cómo se instala. La instalación es sencilla. Lo van a tener esto, CMAPS, donde aquí está, en principio les decía, un archivo de texto donde está la dirección para que ustedes copien en un navegador y del navegador puedan descargarse o sencillamente aquí ya lo tienen el archivo ejecutable ya descargado. Y una vez que ejecuten lo que les decía en el video, no necesitan acá hacer craqueado, copiar un archivo, etcétera. Directamente uno ejecuta el Wimap Tools y empieza a instalarse. Lo único que dicen es continuar, sí, los mensajes que les vaya saliendo. No necesitan acá clave, no necesitan password, no necesitan nada. Este CMAP Tools va a ser parte del trabajo que les voy a dar para la siguiente sesión. Es en el que yo les voy a mandar juntamente en la plataforma, les voy a subir un documento en PDF, en PDF, y ustedes eso tienen que leerlo, por supuesto, entenderlo, sacar las ideas principales y elaborar en un mapa mental como hemos visto hace rato. Entonces es una manera es una manera muy fácil de poder comprender todo un concepto. A veces los libros se nos vuelven pesados y si se dan cuenta en el ejemplo que les he dado es sobre una epistemología del conocimiento que la lectura para cualquiera, incluido, me incluyo, llega a ser pesado. Por lo tanto, si nosotros empezamos a desagregar en esas ideas, después lo podemos comprender más sencillamente. Esta va a ser el trabajo que les voy a dar para la siguiente sesión. ¿Aquí alguna duda al respecto? Una duda, licenciado. Sí, adelante. La tarea que abrió hace rato del foro, ¿no? A dar nuestra opinión, ¿eso es otra tarea? Exacto, en realidad la idea es de que en ese foro, por ejemplo, es la presentación que a continuación lo tengo, es esta, que son que son las distintas metodologías de procesos de aprendizaje, que hablamos la perspectiva conductista, la perspectiva humanista, y aquí están las pequeñas definiciones,
la perspectiva cognitiva, la escuela histórico-cultural de Vygotsky, la teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Esas van. Y una vez que vean estas tendencias de proceso de enseñanza-aprendizaje, las técnicas de aprendizaje, ¿sí? Ustedes, la tarea es, de aquí lo tenemos, realizar la comprensión de las diapositivas sobre las teorías de aprendizaje y lo que ustedes en el foro tienen que colocar, tienen que escribir es que a la idea de que a partir de la comprensión de estas diapositivas tienen que hacer una revisión de su proceso formativo como estudiante universitario. ¿Cuál de esas teorías se habría aplicado en su proceso informativo, perdón, en su proceso formativo y cómo lo han aplicado? Y si estarían de acuerdo con ese tipo de proceso de enseñanza. Esa es la idea del trabajo. Ahora, evidentemente, como alguien y tiene mucha razón, yo acepto las llamadas de atención, entre comillas. Uno de los participantes me dijo que 8:30 deberíamos haber empezado, pero 8:30 cuando entré habían 4 o 5 estaban en línea y recién han empezado a entrar, pero son 10 actualmente. Y si yo veo en la plataforma, por lo que veo, a ver, voy a ver la tarea de video script, por ejemplo. En la tarea de video script son 27 los que tienen que participar y me han enviado hasta la fecha 9, solo 9 trabajos. Por eso he ampliado la entrega al domingo 21, o sea, hasta mañana a las 11 de la noche se cierra para que puedan subir ese trabajo en el en video script. La idea era que haga la exposición de de estas diapositivas, de estas tendencias, y que ustedes en el momento, en esta sesión, puedan ustedes enviar sus posiciones, ¿no? Pero como la espera se ha alargado, miren, ya estamos en casi las 5 para las 10 de la noche. Por lo tanto, si les doy, no vamos a estar terminando en la exposición, más voy a tardar como media hora en esta exposición de explicarles cada una de estas teorías que hemos visto. Vamos a tardar en la explicación y estaríamos alargándonos esta sesión. Lo que yo les planteo es de que comuníquense a través del grupo que tienen de WhatsApp y que la siguiente sesión empezamos 8:30, es el día lunes, ¿no? Sí, el día lunes. Empezaríamos la exposición 8:30 y todos tendrían que participar. Ahí vamos a puntuar, o por lo menos, y yo voy a estar en función de lo que me ha dicho uno de sus compañeros, que empezamos 8:30 con los que estamos, explicamos, les voy a dar como una media hora para que lo puedan evaluar y analizar y puedan presentar sus aportes, sus opiniones, aportes y opiniones dentro del foro. ¿No? En eso tendríamos que quedar, pero aparte ya tienen les daría el otro trabajo. ¿Por qué el lunes? Porque ya el martes el miércoles me gustaría hacer otra sesión y para terminar el día sábado. El día sábado ya sería el trabajo final. Lo que yo estoy pensando y voy a hablar con el coordinador es de que el sábado ya no haríamos sesión, ¿sí? Ya no haríamos sesión, sino que ya el miércoles les daría ya el trabajo final de este módulo, el trabajo final, y hasta el sábado me tendrían que entregar eh, ese trabajo como trabajo final del módulo. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Bueno, por mi parte, sí, concuerdo con usted, licenciado. Estaría muy bien. ¿Qué dicen los demás? El que cae otorga. A ver qué dice nuestra querida amiga siempre. Ah, no, no está conectado. Melissa siempre y Elizabeth por chat nos.
se contactaba. Por lo tanto, entonces me gustaría que les comuniquen a todos sus colegas que el día lunes, el lunes es feriado y sería importante, pero espero que no me digan que porque es feriado han viajado, etcétera, y un poco va a estar eso complicado, pero la idea es de que terminemos lunes, miércoles, un poco más. Nos falta, por ejemplo, hacer el presi, ¿no? El presi. Me hubiese gustado darles otro trabajo con el presi, pero ya es, les voy a acumular de... quedamos en que el día lunes está bien, lunes, o hay alguien tiene problemas el día lunes. Para organizarnos. El día lunes vamos a ver estas las diapositivas de las tendencias. Ahí vamos a trabajar el foro. El trabajo que les voy a dar sobre el CMAP Tools lo vamos a recibir hasta el día miércoles para que tengan más tiempo. Y el día martes voy a sacar ya en la plataforma el formato del trabajo final. El miércoles hacemos una sesión corta de lo que nos falta un poco más para terminar de estos softwares. Y el sábado ya no estaríamos pasando, sino ya recibiríamos los trabajos finales. ¿De acuerdo con esa instrucción? De acuerdo, licenciado. Ya, listo. Ahora, veía yo a ver, esto lo voy a poner pausa.